La Biblia contiene grandes misterios. En este video estaremos considerando el estudio de la revista del 16 al 22 de diciembre de 2024. Amigos, hermanos, ¿cómo están? Espero estén bien. Gracias por su visita. Comencemos. Tenemos el texto de Hechos 1:3. Esto es significativo. Tan solo el versículo 3 dice: note, después de haber sido resucitado, ellos lo vieron durante 40 días y él estuvo hablando acerca del reino de Dios. ¿De quién está hablando acá? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué pasó en esos 40 días? ¿Por qué no tenemos más información al respecto? ¿Con quiénes estuvo hablando? ¿De qué estuvo hablando? ¿Y qué aprendemos de ello? Eso estaremos viendo en este estudio. Y es que nosotros solemos creer que nuestro Señor Jesucristo dio su vida en el madero, resucitó al tercer día y ya yéndose al cielo les dijo a los discípulos que fueran a predicar. Y se fue, y ya no más. Bueno, es este detalle del versículo 3 del capítulo 1 de Hechos que muestra que no fue así, que pasaron otras cosas en 40 días después de haber sido resucitado al tercer día. Otro misterio significativo es la primera persona a quien él se apareció fue una mujer muy especial, una mujer de gran fe, llamada, ¿recuerda quién era esa mujer? Aquella mujer, María Magdalena. Y le dio a ella la comisión de ir y transmitirle esto a sus discípulos. Podemos imaginarnos a Pedro. ¿Por qué a ella y por qué no a nosotros? Si a mí él me dio las llaves del cielo, ¿por qué no se apareció primero a mí? Bueno, vamos entonces a comentar, no a especular, pero sí a comentar lecciones prácticas de estos eventos. Este es el artículo 41, con el tema ¿qué aprendemos de los últimos 40 días de Jesús en la tierra? Si a usted le preguntan dónde dice la Biblia que Jesús estuvo 40 días después de haber resucitado, Hechos 1:3. Esto muchos no lo saben. Repito, muchos asumen al tercer día él fue al cielo y ahí quedó todo. Pero dice este punto, versículo 3, 40 días. ¿Cómo imitar el ejemplo que Jesús puso los últimos 40 días que estuvo en la tierra? Párrafos 1 y 2. ¿Qué pasó mientras dos discípulos de Jesús iban de camino a Emaús? Bueno, en primer lugar, contextualizando, ellos estaban tristes, profundamente tristes, deprimidos, quizás hasta decepcionados, porque Jesús, el maestro, el gran maestro al que ellos seguían, acababa de ser ejecutado como un delincuente, como uno más. Ellos tenían expectativas, tenían entendimientos, y no estoy diciendo falsos entendimientos, ni equivocados entendimientos, estoy diciendo que ellos tenían expectativas y en un momento todo se vino abajo, aparentemente. Otro comentario. Mientras ellos iban caminando y hablando de esto, un hombre, un tercero, se les acerca y se pone a caminar con ellos. Llama la atención que ellos le dicen, ¿eres tú un extranjero? ¿Eres un forastero? ¿No sabes todo lo que pasó estos días? Y él, haciéndose como que no sabía nada, les dice, no, cuéntenme. Y entonces, ellos le dicen es que Jesús, nosotros lo vimos como el Mesías, esperábamos que hiciera esto y aquello, y fue eliminado por los romanos, motivados por los líderes religiosos. Y no entendemos qué está pasando. ¿Y qué hizo este tercer hombre? Que hasta el momento se desconoce quién... Bueno, en ese momento ellos desconocían quién era aquel tercer hombre. Hasta ese momento, nada más parecía un extraño curioso.
que se acercó. Acto seguido, este hombre extraño empieza a recitar, a decir, a mencionar, a citar de las Escrituras. Un hombre desconocido, aparentemente un extranjero, empieza a hablar de las Escrituras como si fuera un experto por Moisés y todos los profetas. Sabía más que estos dos hombres juntos. Y ese desconocido les explica por qué tuvo que sufrir y morir el Mesías. De una manera magistral. Dice que les empezó a arder el corazón de la emoción de esta explicación. Ellos conocían estas escrituras, pero no las entendían como se las estaba explicando aquel hombre. Al llegar a Emaús, ellos se dan cuenta que aquel hombre, que parecía un extranjero, y en cierto modo lo fue, era Jesucristo resucitado, y ni cuenta se habían dado. 3 y 4. ¿Qué les pasó a los discípulos de Jesús? Bueno, les pasaron muchas cosas que los paralizaron del miedo, pero después de la resurrección, Cristo se les apareció en persona, así que fue una avalancha de emociones de estar abajo a estar hasta arriba unos días después. ¿Cómo así estar abajo? Estar abajo en el abatimiento, en el duelo, en la tristeza, en la decepción, y después de ver a Jesús resucitado, a estar hasta arriba de ánimo, de fe, de estímulo, que no podían creer lo que estaba pasando frente a ellos. Dejaron de estar tristes, de estar asustados, se dieron cuenta que no era un engaño, que no era un invento, que no era un cuento, que si había que morir, ellos estaban dispuestos a hacerlo, porque Cristo no era un invento, Él era el Mesías, estaba vivo, estuvo muerto, pero fue resucitado, esa era una garantía total. Se llenaron de alegría, confianza y valor para predicar y enseñar el mensaje del reino, el mensaje del Mesías. Parte B, ¿qué veremos en este artículo? En este artículo veremos que Jesús aprovechó ese tiempo, esos 40 días, para 3 cosas: animar a los discípulos, ayudarlos a entender mejor las Escrituras, capacitarlos para asumir mayores responsabilidades, y en cada caso veremos cómo imitar a Jesús. Ahora, aquí quiero hacer una aclaración. Hay muchos misterios en la Biblia que se desconocen hasta este momento, nosotros también. No vamos a entrar a especular qué cosas específicas enseñó esos 40 días, de que Él les dio instrucciones claras de cómo continuar con la congregación, eso es evidente. Pero sabemos que Jesús estaba al tanto que iba a haber una gran apostasía venidera, y sabemos que ahí fue donde entró Roma. Entonces, ese ya es un tema aparte, pero más que especular qué se enseñó o qué les dijo esos 40 días, ¿por qué tantos días? ¿Por qué no solo una semana o 3 días? Repito, no vamos a entrar en esos puntos, solo el artículo se centra en las lecciones prácticas a grandes rasgos de este evento. Entonces, gracias por unírsenos en esta consideración y vamos a seguir con el subtema, y esta fue una de las cosas que Jesús hizo: cómo animar a los demás. Párrafo 5. ¿Por qué necesitaban los discípulos de Jesús que se les animara? Bueno, porque algunos habían dejado sus casas, sus familias, negocios, para seguir al Mesías a tiempo completo. Y esto es importante porque cuando leemos los Evangelios, dice la Biblia que Pedro y su hermano inmediatamente dejaron las redes allí por seguir a Jesús. ¿Puede usted imaginarse la presencia de Cristo entre ellos, el efecto que tuvo en ellos el ver a aquel hombre? Y que Él les dijo: síganme. Y ellos, dice, inmediatamente lo dejaron todo,
todo por seguirlo. Otro comentario. Otros habían sido marginados, menospreciados, hechos de menos por la sociedad, por haberse hecho discípulos de Cristo. Otro comentario. Otros creyeron que Jesús era el Mesías prometido, estaban al 100% convencidos de ello, pero cuando Jesús fue ejecutado, sus creencias, sus entendimientos y, por qué no decirlo, su fe se desvaneció, se vino abajo y acabaron desconsolados porque no entendían qué era lo que estaba pasando. La Biblia dice que Jesús les decía, el Hijo del Hombre está destinado a ser menospreciado, maltratado por los líderes y finalmente ser eliminado, pero al tercer día será levantado. Él hablaba, pero los discípulos no captaban el punto de lo que él les estaba diciendo, y eso que se los estaba diciendo en su propio idioma, pero ellos no lo entendían. Para ellos la idea de que Cristo iba a ser maltratado y eliminado era algo impensable, inconcebible. El hombre que hacía milagros, el Mesías, ¿cómo iba a ser eso posible? Era impensable. Hasta que finalmente pasó. Y esto para algunos era hasta contradictorio, porque ellos esperaban que el Mesías llegara, por así decirlo, a retomar el trono del reino de Dios en la tierra, y que por lo tanto, así como el rey David, el rey Ezequías y los reyes fieles de la antigüedad salvaron al pueblo, ellos esperaban que el Mesías salvara al pueblo de Israel, en este caso, del yugo de los romanos. Ellos jamás esperaban que el Mesías fuera a ser eliminado como un delincuente. Ahora, la profecía de Isaías 53 y también del profeta Daniel y también los salmos muestran que no iba a ser como muchos esperaban, un Mesías prominente de una familia política reconocida y acaudalada, y que viniera a hacer un soplido y eliminar a los romanos y a traer la paz y la prosperidad automáticamente. No iba a ser de esa manera. Está escrito, estaba y siguió y sigue escrito cómo iban a ser estas profecías. Bueno, entonces todos estos puntos era lo que ellos creían, no se cumplió. Lógicamente, como le pasaría a cualquiera de nosotros, su fe se desvaneció. 6. ¿Qué hizo Jesús después de que fue resucitado? Jesús empezó a animar a sus amigos el mismo día que fue resucitado. Ahí hay un punto, y hay otro gran misterio también. ¿Quién fue la primera persona que vio a Cristo resucitado aquí en la tierra? Según leemos en Juan 20, 11 y 16, no fue Pedro, no fueron los discípulos, no fue el hombre a quien le encargó las llaves del cielo y las llaves del reino, y que todo lo que atara iba a ser desatado, y atado y atado, y desatado y desatado. No, fue a una mujer, y no cualquier mujer, y este es otro gran misterio en las Escrituras, fue a María Magdalena. Impresionante. No vamos a decir solamente sí, es que ella lo quería mucho. No, esto fue algo tan significativo y tan profundo que él se le manifestó. Y ella, al colgarse de él, le dice, tranquila, todavía no haciendo, todavía no me voy. Hablaremos después. Otro comentario, no fue la única. Luego, él se le apareció a los 2 discípulos que vimos al principio del estudio, camino a Emaús, y también a Pedro, y finalmente a los demás. 7. ¿Qué vio Jesús que estaba haciendo María Magdalena y qué hizo por ella? Está claro que la Biblia no cuenta qué más pasó con, por ejemplo, María, la madre de Cristo, pero está claro que también ella tuvo la oportunidad de ver a su hijo resucitado. Y es que la Biblia no es un libro de historia universal. La Biblia no está completa en ese sentido. Fue en un concilio de Nicea que la religión católica decidió que solamente estos 4 evangelios iban a estar
y nada más. Pero no hay nada cuidadosamente oculto que no llegue a ser revelado. Así es que con esto que nosotros tenemos una base para mantener nuestra fe en el Cristo como el Mesías. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. No lo es Roma, ni mucho menos. Entonces, Jesús vio que María, de una mujer, María Magdalena, que por cierto quiero agregar algo importante, una mentira, una vil calumnia que se ha dicho de María Magdalena es que ella era una mujer que ejercía la prostitución. Eso es completamente falso. Esa es una calumnia que un líder de Roma, de la católica, un papa lo llaman ellos, calumnió así a María Magdalena, pero ella nunca tuvo nada que ver con este oficio, que lo respetamos también, pero para muchas personas y para algunos hombres particularmente, la mención de María Magdalena en estos versículos suele ser una afrenta, suele ser algo que los incomoda, suele ser algo que les molesta, les enardece. Número uno, por el machismo. Número dos, ¿qué tiene que ver ella aquí? ¿Por qué no la Biblia nada más dice Jesús resucitó, se apareció a los discípulos, los mandó a predicar y se fue al cielo? ¿Qué tiene que ver la mención de María Magdalena en este versículo? Bueno, eso es lo que a muchos les enardece, les molesta, y si tuvieran la oportunidad de volver a hacer ese canon, así lo llaman ellos, de qué libros deberían de estar en la Biblia y cuáles no, aprovecharían para quitar el nombre de María Magdalena. Eso es clarísimo, tanto líderes de la cristiandad como líderes de la iglesia romana tienen ese sentir. Y muchas personas que, como no leen la Biblia, no saben ni de qué estamos hablando. Pero está claro que María Magdalena era una mujer significativa de fe y tenía un profundo y significativo aprecio por el Maestro, por Cristo. Él la sanó, la liberó espiritualmente y ella estuvo al pie del madero con María, la Madre de Cristo, con el apóstol Juan, a merced que les ocurriera lo que les tuviera que ocurrir. Allí estuvieron acompañándolo hasta lo último. Luego, ella aparece en la tumba ellas ayudaron a preparar el cuerpo, el cadáver, el cuerpo de Cristo, con las especies y hierbas aromáticas, lo embalsamaron, lo prepararon, con estos ungüentos y aceites finísimos. Y se menciona que ella, al tercer día, llegó como para ver qué podía eh, limpiar en la tumba, que todo estuviera bien. Y la sorpresa de ella estaba abierta. ¿Quién movió esa piedra tan pesada? ¿Quiénes lo hicieron? ¿Y por qué? ¿Y para qué? ¿Y con qué propósito? Ella no lo sabía, pero ahí estaba Jesús observándola, porque Jesús podía hacerse invisible. De hecho, Él se puede hacer invisible y se ha hecho invisible. Y cuando Él la vio llorando, desesperada, se sintió tan conmovido. Y ella pensó que Él era como un jardinero, como un hombre que estaba ahí en ese lugar, y le dice, ¿dónde lo has puesto? Dímelo, yo te daré, te pagaré lo que sea. Hasta que entonces ella lo reconoció que no era un jardinero, no era un cementero, era el Maestro resucitado. Y ella cayó a sus pies y se colgó de él. Y ella, grandemente extasiada de alegría, de gozo, de júbilo, se cuelga de él como diciendo, no te vuelvas a ir, no te vayas. Y él le dice, tranquila, no me estoy yendo, todavía no asciendo al Padre. Ve y dile a mis hermanos que estoy vivo y que los veré en tal lugar.
Jesús pudo haberle dicho, oye, no llores, no es para tanto, aquí estoy. O, oye, sigue tu camino. Porque Jesús pudo también haberse manifestado inmediatamente a los discípulos y ahorrarle a ella el viaje, pero ahí hay otro punto importante y significativo. Una mujer fue la primera en llevar la buena noticia, fue como la evangelizadora, que Cristo estaba vivo y resucitado. No voy a decir estaba, está vivo y resucitado. Ella llevó esa buena primera noticia a los discípulos. Y como ya mencioné, no me sorprendería que, número uno, no le creyeron. Y eso está registrado en las escrituras. No le creyeron. Ella llegó, les dijo, el maestro está vivo. No le creyeron. Más Pedro. Pedro era algo cabezón en ese sentido. Puede imaginárselo también ahí como incrédulo, como hasta molesto. ¿Cómo se atreve esta mujer? Ella es mujer, nosotros somos hombres. Ella no tiene nada que ver en esto. Somos nosotros los 11 discípulos y apóstoles fieles. ¿Quién es ella para venirnos a decir tal cosa? Deberían de lapidarla incluso, porque así es el hombre machista muchas veces. Pero bueno, hermanos, es un punto que personalmente me emociona bastante y se darán cuenta que no estamos solo repitiendo como loritos las respuestas, estamos contextualizando, estamos tratando de imaginar esos momentos tan importantes de nuestra historia, de la historia bíblica. Estaré preparando un video muy corto, quizás unos 9 minutitos, 8 minutos, donde las respuestas son literalmente pregunta y respuesta. En 8 minutos, 9 minutos se puede conducir todo el estudio, pero ahorita estamos aprendiendo paso a paso, muy importante. Y ahí tenemos una imagen, una representación gráfica. Jesús fue observador, fue empático con quienes están desanimados. 8. ¿Cómo podemos imitar a Jesús? Bueno, número 1, motivando a los hermanos a seguir sirviendo a Jehová. Para hacerlo tenemos que estar al tanto de las dificultades por las que están pasando, mostrarles empatía y hablarles con cariño. Ahora, otro comentario, y esta es una pregunta que cada quien debe hacerse. ¿Qué hacemos nosotros cuando vemos a alguien llorando o que está pasando un momento difícil? Esa es la pregunta. ¿Qué hacemos? ¿Qué hizo Jesús cuando vio a María Magdalena llorando? Dijo, bueno, ella tiene que aprender que las dificultades son parte del proceso y que hay un propósito en cada dificultad y que su fe se hará fuerte y que tiene que ser fuerte como lo fue mi mamá también, mi mamá María, Miriam. No, Jesús no fue indiferente, no fue insensible, no le dijo, oye, tienes que ser más fuerte y no ser alguien que llora tanto. Jesús no le dijo eso. Jesús no le dijo, oye, ¿sabes qué? Los demás también están pasándolo mal. Tú tienes que también aprender a ser como ellos. No eres la única. Jesús no dijo eso. Jesús mostró empatía. Le dio un abrazo. Así que, si queremos animar a los demás, no seamos insensibles, no seamos indiferentes. Y atención con esto, aunque percibamos que hay otros hermanos y hermanas que sí son insensibles, que sí son indiferentes y que pueden tener a alguien agonizando frente a ellos y ellos no van a mover un dedo, no nos convirtamos nosotros en eso. Dejemos que se desahoguen con nosotros, escuchémoslos con atención, a fin de poder consolarlos y fortalecerlos para seguir sirviendo a Jehová. ¿Y por qué no decirlo? Para seguir teniendo su fe en Jehová y en su Hijo Cristo. Muy importante, porque llega un punto, y a todos nos puede pasar en algún momento, que pudiera ser que nos decepcionemos y perdamos la fe hasta entre algunos hermanos. Pero nunca perdamos la fe en Jehová y en su Hijo Cristo, porque esa es la piedra angular.
Entonces es muy importante, el apóstol Pablo nunca le dijo a los hermanos de las congregaciones, pongan su fe en mí y síganme a mí ciegamente. Él nunca hizo eso, les dijo, pongan su fe fija, atentamente en Cristo, el agente principal y perfeccionador de la fe. Pablo nunca les dijo, yo soy un intermediario entre Dios y ustedes, tampoco lo dijo Pedro, pero eso es lo que hoy las religiones han procurado hacer, ponerse ellos como intermediarios entre Dios y los hombres, y así se convierte en el negocio que ya sabemos que se llama religión. Pero el principio bíblico es la fe se pone ciegamente, pero después vemos que no es ciega, en el Padre y en su Hijo Cristo. Y si podemos compartirle este principio a nuestros hermanos que están decepcionados, que han perdido la fe en hermanos que los han maltratado o los han hecho sentir mal o que los han abandonado, estaremos haciendo la obra que hizo Jesús con María Magdalena. Así podemos imitar a Jesús. Ahora, ¿cómo ayudar a los demás a entender mejor las Escrituras? Bueno, aquí ya vimos un punto, ahora se da cuenta, estamos comentando, no estamos especulando qué dijo, qué pasó, qué instrucciones secretas dio, no, estamos comentando las lecciones prácticas. 9. ¿Qué les faltaba a los discípulos y cómo los ayudó Jesús? Número 1. Les faltaba entender mejor las Escrituras. Note, hay una diferencia entre saber y entender. Ellos sabían las Escrituras, ellos eran judíos nativos, 100%. Desde que ellos nacieron, desde que estaban en gestación, ellos escuchaban cada semana en el Shabbat la lectura de la Torá, la lectura de las Escrituras, de la ley de Dios, la instrucción oral que recibían en su casa de sus padres. Ellos crecieron desde pequeños, ellos conocían las Escrituras mejor que nosotros mismos. Tenían el conocimiento, pero les faltaba algo, entendimiento. No estamos diciendo que ellos eran retrasados mentales y que no entendían nada. Por supuesto que entendían, pero les faltaba algunas cosas por entender. Aunque ellos daban por hecho que como ya lo sabían, ya lo entendían todo. Y por eso la Biblia dice, cuando creemos que entendemos y que sabemos algo, en realidad no sabemos nada como tal. Oye, hermano, ¿dónde dice eso la Biblia? Que cuando uno cree que sabe algo, en realidad no lo sabe como debería de saberse. 1 Corintios 8:2. Y eso nos pasa a nosotros también. Como ya he mencionado, hemos leído que la gran tribulación viene, que lo de paz y seguridad, que lo del libro Apocalipsis, que el capítulo 13, que hay una marca, que ya estudiamos el libro rojo allá en los 70s, en los 80s, luego en el 2005 por allí. Y bueno, nosotros asumimos que como ya lo leímos, que ya lo sabemos todo y no sabemos mucho. No tenemos idea que todavía hay cosas pendientes y la trascendencia. Entonces, Jesús los ayudó a ellos a captar el significado de lo que ya sabían, pero no entendían, y ellos ni cuenta se habían dado. Los discípulos de Jesús creían en la palabra de Dios, en la ley de Dios, en la Torá, y se esforzaban por ponerla en práctica, pero estaban confundidos y no entendían por qué Jesús había muerto como un delincuente. Y probablemente les ha pasado a muchos de ustedes que han pensado, o sus estudiantes de la Biblia les han preguntado, ¿por qué Jesús tuvo que sufrir tanto? ¿Por qué no fue nada más que Él viniera, diera su vida y ya? ¿Por qué la humillación? ¿Por qué el maltrato? ¿Por qué de esa forma tan humillante? Bueno, y probablemente nos quedamos pensando, tiene razón, es una buena pregunta. ¿Cómo respondemos esa pregunta? Y allí es donde entran las profecías mesiánicas, las profecías concernientes al Mesías. Párrafo 10. ¿Cómo convenció Jesús a sus discípulos de que Él sí era el Mesías? Notemos el texto de Lucas 24, 18 en adelante. El que se llamaba Cleopas le respondió,
¿Es que eres un extranjero que vive solo en Jerusalén y por eso no te has enterado de todas las cosas que han pasado allí estos días? Y el hombre, el desconocido, el extranjero, contestó, ¿qué cosas? Y ellos le contestaron, lo que pasó con Jesús el Nazareno, quien delante de Dios y de toda la gente demostró ser un profeta poderoso en acciones y palabras. Nuestros sacerdotes principales y gobernantes lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo clavaron al madero. Pero nosotros esperábamos que sería Él quien libraría a Israel. Además de todo esto, ya es el tercer día desde que pasaron estas cosas. Por otra parte, algunas de las mujeres de entre nosotros también nos dejaron asombrados. Fueron a la tumba muy temprano y al no encontrar su cuerpo, vinieron diciendo que habían tenido una visión sobrenatural de unos ángeles que decían que Él está vivo. Entonces algunos de los que estaban con nosotros fueron a la tumba y encontraron todo tal como las mujeres habían dicho, pero a Jesús no lo vieron. Y Él les dijo, este hombre, el extranjero, el desconocido, qué insensatos son y qué lentos para creer todas las cosas que dijeron los profetas. ¿Acaso el Cristo no tenía que sufrir estas cosas y entrar en su gloria? Y empezando por Moisés y todos los profetas, les explicó cosas que se decían de él en todas las escrituras. Bueno, ahí está. Note, Jesús les hizo preguntas. Jesús se bajó al nivel de ellos. Y Jesús no les dijo enseguida, oigan, ¿saben qué? Soy yo, ¿por qué no me reconocen? No, más bien les hizo preguntas. ¿Qué cosas? ¿De qué están hablando? ¿A qué se refieren? Les hizo preguntas y funcionó porque al presionar esas preguntas, esas teclas, ellos empezaron a expresarse, a decir lo que creían y lo que sentían. Y esto, hermanos, no pensemos que faltos de entendimiento estos apóstoles, nosotros lo hubiéramos hecho mejor, de ninguna manera. Note aquí el 21, porque eso nos aplica a nosotros. Nosotros esperábamos. Esto nos recuerda la historia moderna de la organización. Llevamos 100 años esperando tantas cosas, tantos entendimientos, pero aquí estamos viendo que también los discípulos tuvieron falsos entendimientos. Si la palabra falso no nos gusta, bueno, vamos a decirlo así, entendimientos equivocados. Ellos tuvieron ese entendimiento equivocado. Ellos, igual que hoy, muchos judíos esperan a esperan a un Mesías que venga y que salve y que traiga la paz duradera y para siempre. Pero eso era lo que también creían los discípulos. Un Mesías que liberara a Israel inmediatamente. Jesús les explicó el significado de esas profecías. 11 y 12. ¿Qué lecciones aprendemos de la manera en que Jesús usó las Escrituras? Bueno, ahora vamos a la lección práctica. Cuando nosotros estemos dando clases de la Biblia a nuestros estudiantes, debemos bajarnos a su nivel. No pretender que ellos entiendan todo lo que nosotros ya sabemos, porque eso no va a pasar. Podrían hasta colapsar. Igualmente nosotros, y es algo serio considerarse que uno es un maestro de la Biblia, porque es una seria responsabilidad. Un maestro no se hace de la noche a la mañana. Antes de ser maestro, ese maestro fue un estudiante. Así que, igual que Jesús, bajémonos al nivel de ellos, hagámosles preguntas prudentes, respetuosas, con tacto, para que ellos se expresen, digan lo que sienten y lo que creen. No los interrumpamos, démosles el tiempo o el espacio para que hablen y se expresen. Otro comentario, una vez que entendamos lo que ellos sienten, lo que piensan, enseñémosles a encontrar textos de la Biblia que los ayuden en su situación. Resistamos el impulso de decirles qué hacer, porque después pasa lo que muchos hermanos expresan,
que a ellos, su maestra o maestro de la Biblia, sí les dijo, así tienes que hacer, esto no lo tienes que hacer. Bueno, ahora la organización, consciente de eso, está animando a todos los que estamos dirigiendo cursos bíblicos que no les digamos, haz esto, no hagas esto, más bien guiarlos. Parte B. ¿Cómo ayudó a Nortei su maestro de la Biblia? Su maestro de la Biblia usó el capítulo 10 de Mateo de la Biblia para explicarle que los cristianos verdaderos serían perseguidos, hasta por la propia familia en algunos casos. También le mostró Mateo 10:16 que dice que debemos ser cautelosos y lo ayudó a pensar en cómo demostrar esa cualidad cuando explicara a sus familiares sus creencias, sin entrar en debates, sin entrar en polémicas o hasta en ofensas. Ahora aquí hay un punto, hermanos, y algunos van a estar a favor, otros van a estar en contra, pero queremos ser objetivos. El hermano progresó, se bautizó y quería ser precursor regular. Su papá, que no era hermano de congregación, que no era testigo, le dijo que él como padre quería que él fuera a la universidad. ¿Qué pasó entonces? El maestro de la Biblia, de Nortei, no le dijo, oye, ¿sabes qué? No vayas a la universidad. Es una herramienta de este sistema gobernado por el mal para desviarte de la verdad. Te volverás materialista y te darás cuenta de muchas cosas. No vayas, la organización recomienda que no vayas. No hizo eso. Más bien, lo ayudó a razonar usando principios bíblicos. Pero está claro que hoy hay hermanas y hermanos que tienen una opinión muy arraigada y muy firme y personal con el tema de la universidad, al grado que algunos hermanos dicen que la organización nos prohíbe ir a la universidad. Y hay otros que dicen que no, que la organización no nos lo prohíbe. Bueno, en realidad, últimamente este ha sido un tema muy importante que ha generado cierta controversia, que si se nos dice que no vayamos o si se nos deja ir, la respuesta más reciente es que es una decisión personal, porque usted puede ver cada año la organización hace un llamado a los letrados, a los abogados, a los arquitectos, ingenieros y personas especializadas que den sus servicios gratuitos a la organización. Necesitan profesionales egresados. Entonces, también dice ahí el anuncio, no se está animando a nadie a que vaya a la universidad con estos anuncios. Bueno, hermanos, entonces, si a usted su maestro le dijo, no vaya a la universidad, es un mal maestro. Si su maestro le dijo, vaya a la universidad, pues tampoco es recomendable. Es una decisión que cada quien deberá de tomar. Y recuerde, tropiezos, tentaciones, pecados habrán en todas partes, no solo en la universidad, hasta dentro de la congregación encontrará de todo. Así que cada quien hará lo que tenga que hacer, usando su conciencia entrenada por los principios bíblicos, como hizo el maestro de Nortei. Imitemos a Jesús ayudando a los demás a razonar usando las Escrituras. Un hermano ayuda a su estudiante a pensar en lo que dicen las Escrituras y el estudiante decide deshacerse de sus adornos de Navidad. Entonces, vimos el ejemplo de Nortei con el tema de la universidad. Nortei eligió no ir a la universidad, pero hay otras experiencias de hermanos de la congregación que eligieron sí ir a la universidad. Entonces, no podemos ponerlo todo y decir la reacción o la acción correcta es no ir. Como también estaría mal decir la reacción correcta es sí ir. La definición que se da es una decisión personal que cada quien debe tomar. Bueno, algunos logran captar estos puntos, algunos estudiantes logran entenderlos como el tema de la Navidad, otros no. Y más si usted mira a su alrededor, las religiones en general promueven la Navidad.
porque es un negocio, porque si enseñan la verdad del origen de esta festividad, se les viene el negocio abajo. La gente busca una religión muy cómoda, que no implique tanto compromiso, una religión que se acople al mundo, al paganismo, pero que no interfiera con su imagen personal. Una imagen que no genere controversia, que no sea diferente, una imagen que sea igual que el mundo, pero que al fin y al cabo también da la imagen de tomar en cuenta a Dios. Eso es lo que la gente busca, una religión mundana, con mayúsculas y todo. Una religión que se acople al mundo, y eso es lo que la Biblia llama la religión falsa, por supuesto. Por eso dice, sálganse de ella, pueblo mío, porque en algún momento el pueblo de Dios está en esa participación también. Por eso la Navidad sabemos que tiene un origen, y antes, en un principio, pues la organización también celebraba la Navidad, hasta que se tuvo el entendimiento que no era procedente, era improcedente, y se dejó de hacer. Se celebraban cumpleaños, se celebraba la Navidad, algunos hermanos tenían sus pipas o pipetas para tabaco, algunos no estaban casados. Hermano, ¿de dónde saca esa información? Está en el libro Proclamadores. Lea, ahí está el libro Proclamadores. Vamos ahora al párrafo 9. ¿Por qué? No. Al siguiente subtema. ¿Cómo capacitar a hermanos para que lleguen a ser como un regalo? Tenemos aquí el texto, y este es otro texto que ha cautivado a los lectores de la Biblia. Son misterios que leemos en las Escrituras que nosotros podemos tener una interpretación, podemos tener un entendimiento, pero a veces después nos damos cuenta que qué si no era así. Por ejemplo, aquí dice, cuando Él subió a lo alto, aquí está hablando de la ascensión de Cristo al cielo, se llevó prisioneros, dice, dio hombres como regalos. ¿A quiénes se llevó como prisioneros Jesús cuando Él fue resucitado, cuando Él ascendió al Padre? Dice, se llevó cautivos, la versión anterior, se llevó prisioneros. Punto y coma. Y dio hombres como regalos. Bueno, hay una explicación para esto, pero el párrafo se está centrando en la última expresión, dio hombres como regalos. Esto se refiere a los apóstoles y a quienes dirigieron la congregación como evangelizadores, maestros, apóstoles. Durante los 3 años y medio que duró su ministerio, Jesús capacitó a los demás. Jesús confiaba en sus discípulos y por eso les dio asignaciones y responsabilidades y corrección. Él les dio consejos, les ayudó a corregir puntos de vista machistas que ellos tenían. Antes de ir al cielo, definitivamente, Él siguió capacitándolos 40 días más. ¿Qué les enseñó específicamente esos 40 días? Ese es otro misterio. Ese es otro misterio que no está en el libro de Hechos y muchísimo menos en los 4 evangelios, porque primero fueron los 4 evangelios y luego el libro de Hechos. Y recuerde que no se escribieron en tiempo presente como que Mateo dijera, aquí estamos filmando, están clavando a Jesús en el madero y aquí estamos observando como un live en redes sociales. No, estos se escribieron, estamos hablando de 70 años después, hasta 100 años, casi los 100 años después de lo que ocurrió originalmente. Y luego viene Roma y dice, solo estos 4 libros vamos a dejar, los demás desaparecidos completamente, los demás ni saben que existieron, y solamente estos 4 libros. Bueno, pero no nos preocupamos, sabemos en quién creer, que es el camino, la verdad y la vida, nuestro Señor Jesucristo. Sigamos hablando de esta capacitación, de lo que nos enseña que Él capacitó estos 40 días. 14. ¿Cómo ayudó Jesús a sus discípulos a crecer espiritualmente durante los últimos 40 días que estuvo en la tierra? Jesús les dio consejos directos a sus discípulos, pero lo hizo con amor. Por ejemplo,
vio que a algunos les costaba creer que Él había resucitado. Recordamos que uno de ellos dijo, hasta que no vea, no creeré, hasta que no ponga mi dedo en el agujero de los clavos, entonces yo creeré. Ver para creer. Así que les dijo que dejaran de dudar. Y que felices todos los que creyeron sin ver. Ahí estamos nosotros. Hemos creído en el Cristo, no lo vimos, pero andamos por fe en Él. Somos felices porque creemos en Él. Vemos que otro comentario, Jesús les aconsejó que se concentraran en ayudar a los demás y no en conseguir dinero. Y ellos siguieron ese ejemplo, pues el libro de Hechos muestra que cuando ellos estaban como congregación establecida, el dinero que juntaban de las ventas de los terrenos de los mismos hermanos no era solo para los 12 apóstoles, no era solo para los que los estaban dirigiendo, era para todos. Y si había alguna hambruna, si había alguna necesidad, se ayudaban entre todos, y todo era como de todos, dice el libro de Hechos. Así que ellos no cayeron en ese lazo, en ese abismo, de usar la fe como un negocio, cosa que hoy es evidente que pasa en la religión en general, en la cristiandad. Es un imperio magnánime de cómo son los magnates de Dios. Algunos lo son abiertamente, otros de una manera más sutil y más discreta. Bueno, Jesús les recordó que no debían fijarse en las responsabilidades que recibían de otros. Por ejemplo, el tema de lavar los pies. Él les dijo, si yo, siendo el Mesías, el Hijo del Altísimo, les estoy lavando los pies, con más razón ustedes, háganlo. Notamos que le preguntaron a Jesús ciertas cosas y Jesús daba respuestas a veces claras y a veces no respondía lo que le estaban preguntando. Señor Jesús, ¿y qué va a hacer de tu discípulo el amado? ¿Y qué le contestó Jesús? ¿Y a ti qué te importa? Juan 21:22. ¿Qué te importa eso a ti? Tú continúas siguiéndome. En otras palabras, ese no es asunto tuyo. Eso le dijo Jesús. Y otro comentario, Jesús vio que tenían ideas equivocadas, entendimientos equivocados, y algunos nos critican y nos dicen, sí, ustedes, los testigos de Jehová, han tenido entendimientos equivocados, eso no está bien, ustedes son falsos por esto y lo otro, pero por favor tomen en cuenta esto. Esto de los entendimientos equivocados está prácticamente en todo, hasta en la medicina, hasta en lo que la gente llama ciencia. La gente comete el pecado garrafal de creer que la ciencia no se equivoca, que la medicina no se equivoca. Entonces, ¿cómo descubrieron las vacunas de la poliomielitis? El punto es ese. Tanto en la ciencia, en la medicina, se han tenido en el pasado creencias, entendimientos equivocados, y ahora se han ido dando cuenta que qué si no era bueno hacerlo así. El tema de las transfusiones. Muchos en lugares tercermundistas y lo que pueda seguir en la cuenta, creen que esa es la única alternativa. En cambio, hay lugares de primer mundo donde se considera lo más antiético, lo más insano, utilizar una transfusión. ¿Por qué? Porque han ido corrigiendo, innovando y aprendiendo de sus errores. Claro, muchos no quieren reconocer estos puntos, pero esto pasa en todo, en la medicina, en la ciencia, y le pasó a los discípulos. Pero ¿dónde dice que los discípulos, tenían un entendimiento equivocado? Hechos 1, 6 al 8. Al igual que ocurre hoy, ellos esperaban que el Mesías inmediatamente trajera la paz a Israel, que inmediatamente salvara a Israel como nación, en este caso de los romanos. Por eso le dijeron, Señor,
¿Vas a restaurar el reino en Israel en este tiempo? Eso era lo que ellos esperaban, y por eso muchos judíos no aceptan a Jesucristo como el Mesías, porque ellos siguen con el entendimiento, con la creencia que el Mesías debía traer la paz a Israel. Y como Jesús no trajo esa paz que ellos esperaban, entonces ellos no lo aceptan ni lo reconocen como el Mesías. Sí reconocen que existió, sí reconocen que fue un hombre que fundó un movimiento mundial, pero hasta allí nada más. Pero como ellos no ven la paz, entonces dicen, entonces no hay Mesías. Seguimos esperando al Mesías. Y lo que les va a llegar será un falso Mesías, que traerá esa falsa paz y esa falsa seguridad que muchos esperan todavía. Porque el Mesías vino hace 2000 años atrás y note la respuesta que él les dio a los discípulos. Señor, ¿por qué no traes ya la paz? ¿Por qué no nos salvas ya? Y Jesús les contestó en el versículo 7, no les corresponde a ustedes saber los tiempos o épocas que el Padre ha puesto bajo su propia autoridad. Ahí está, ese no es asunto de ustedes. Ustedes ocúpense en lo que les estoy delegando. Bueno, ¿y qué hay que hacer? Hay que ponerse a debatir con Jesús, a contender con Él, a decirle, pero ¿por qué tú dijiste esto? La profecía dice lo otro. Hay que obedecer a Jesús. Y aquí vemos, ayudemos a los demás a encargarse de más responsabilidades. Jesús les cocinó, les lavó los pies, les sirvió el alimento y algo muy importante, les dio enseñanza, les enseñó, ayudó a entender con explicaciones bondadosas, se bajó al nivel de ellos. 15 y 16, parte A. ¿De qué maneras pueden los ancianos imitar a Jesús? Bueno, esto ha sido algo que la organización también se ha dado cuenta ahora más que todo, que los ancianos de la generación anterior, estoy hablando hermanos de edad también, han envejecido, muchos ya han muerto, pero como ellos se sentían, se consideraban que eran, por así decirlo, irreemplazables en las congregaciones se quedaron sin superintendencia. Entonces la organización lleva ya décadas, algunas décadas, animando fuertemente, dando instrucción a los ancianos de las generaciones pasadas que compartan el privilegio, que no sean excluyentes, que no se consideren que son irreemplazables, que capaciten, que ayuden a los jóvenes. Y esto tiene sentido porque imagínense, le están diciendo a los jóvenes, les están dando a entender que si van a la universidad están haciendo el peor pecado del mundo. Entonces vienen los jóvenes y dicen, nos quedamos en la congregación. Pero en la congregación hay algunos ancianos que los hacen sentir que no son importantes, que no son necesarios, y por lo tanto no los van a capacitar ni a enseñar. Entonces, ¿qué están haciendo los jóvenes con su vida? Y ahí está el punto. Por eso la organización exhorta a los ancianos, sean jóvenes o mayores, que capaciten y ayuden a los jóvenes para que puedan asumir más responsabilidades. Los ancianos deben quitarse esa mentalidad que para ser anciano, siervo ministerial, debe ser alguien de unos 35 años para arriba, o 40 años, mejor. Esa mentalidad era la de antes. Esa mentalidad o esa forma de entender caducó. Hoy, hasta hermanos jóvenes de 21 años ya pueden ser ancianos de congregación. Ahora, para muchos esto es el otro extremo. Antes se pedía que fueran muy maduros de edad y ahora el otro extremo para algunos pudiera ser muy jovencitos. Otro comentario, los ancianos no esperan que los jóvenes sean perfectos. Y si usted mira cuidadosamente el trabajo de los hermanos, en general mayores o jóvenes, ¿quién es perfecto? Nadie. Se espera que los aconsejen
con bondad, para que ganen experiencia y aprendan a ser humildes, confiables y atentos con los demás, para que el día que los ancianos actuales falten, habrá un respaldo, habrá quien continúe con la carrera espiritual. Parte B. ¿Cómo ayudaron a Patrick los consejos que le dieron? Aquí se establece que Patrick era grosero con los demás en su forma de hablarles, incluso a las hermanas, era muy grosero, les hablaba con dureza. Ahora, un anciano no le dijo, oye Patrick, me caes bien, te nombraremos anciano porque me caes bien, y aunque seas grosero con los demás, eso no importa. No, más bien, este anciano tuvo el carácter de no ignorar la flaqueza, la debilidad de Patrick, y lo abordó, y de una manera franca le dijo que estaba mal cómo él trataba a los demás y que mientras él no cambiara eso, él no iba a poder tener privilegios por protección de los hermanos. Y dice el joven, y aquí hay un punto importante, hay quienes reaccionan bien al consejo, aunque no es agradable, y hay otros que podrían utilizar eso como decir, me fui de la congregación porque este anciano me habló y no me gustó lo que dijo. Pero Patrick no reaccionó así. Él agradeció el consejo y reconoció que sí, que él tenía que cambiar esa mala conducta y que le convenía cambiarla, y con el tiempo llegó a ser anciano. Ahora, esto es muy importante porque si los ancianos en general se dan cuenta que hay un jovencito de 21 años que no ha madurado, que no tiene buenos modales, lo peor que podrían hacer es recomendarlo como anciano, solo porque hay una amistad o un vínculo familiar. Esa sería una de las peores cosas que podrían hacer. ¿Qué futuro le espera a la congregación a manos de un jovencito o de un varón adulto que es grosero con los demás, que les habla con dureza a los demás? Entonces, ahí hay un punto muy serio, no hay que apoyar a ese tipo de personas, hay que darles consejo para que cambien, y si no cambian, es asunto de ellos. 17. ¿Cómo mostró Jesús que confiaba en sus discípulos? Jesús no solo les dio responsabilidades, sino también, por ejemplo, predicar, también les dio otras responsabilidades como la de enseñar. Jesús tenía plena confianza en que sí podrían y quería que lo supieran, y por eso les dijo, así como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. En otras palabras, Él les confirmó que Él confiaba en ellos. ¿Cómo pueden los ancianos imitar a Jesús? Los ancianos de experiencia saben que, aunque no les guste esta nueva modalidad, deben delegar y enseñar a los jóvenes que llenan el perfil a un grado razonable, que demuestran responsabilidad, amabilidad, compromiso a un grado razonable. No deben, por así decirlo, descartarlos a todos porque no son sus familiares, porque no les caen bien, o porque según ellos no son gran cosa. No deben pensar así. Pueden pedirles que los ayuden con tareas específicas de mantenimiento, de limpieza, etcétera, etcétera, y estar apercibidos que van a cometer errores, pero es parte del aprendizaje, como también el corregir esos errores, asumir las consecuencias, hacerse cargo, también será parte del aprendizaje. Y pueden dejarlo claro desde un principio. Oye, cometerás errores como el resto de nosotros los cometió en algún momento y te vamos a apoyar, pero también tendrás que hacerte cargo de tus errores. No es que cometerás errores y todo queda así, sin nada que resolver. Entonces, eso es imitar a Jesús, como hizo Él con los discípulos. Dar encomio, dar una felicitación, es parte también de imitar a Jesús. ¿Qué determinación debemos tomar? La determinación de seguir fielmente los pasos de Cristo Jesús. Muy importante.
sea lo que sea que pase a nuestro alrededor, que nuestra fe esté puesta siempre en el hombre, el Hijo del Hombre, Cristo Jesús. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Eso es lo que la Biblia nos dice en las escrituras griegas. Ponga su fe en Cristo. Y por supuesto, dice el párrafo, note, no dice Jehová, dice Jesús nos ayudará a hacerlo, dice el párrafo. Pues a fin de cuentas Jesús prometió, estaré con ustedes todos los días hasta la conclusión del sistema de cosas. Jesús está con nosotros. No lo vemos con los ojos físicos. Sería una experiencia maravillosa poder verlo con los ojos físicos, pero lo vemos con los ojos de la fe. Él está, por así decirlo, observando todo lo que pasa en el mundo, todo lo que pasa alrededor. Él no está dormido, Él está al tanto y Él va a recompensar a cada quien conforme a sus obras. Por eso el mensaje que en el libro de Revelación que Jesucristo hace a sus siervos dice, el que es malo, el que es inmundo, el que es perverso, déjelo que se siga hundiendo en su maldad, que se siga corrompiendo. Pero el que es santo, limpio, que se siga santificando todavía más. Vengo pronto, dice Cristo, y daré a cada quien conforme a sus obras. Él está con nosotros hasta la conclusión del sistema. Si vemos que los demás no imitan a Jesús, no nos convirtamos nosotros en los demás. Dejémoslos. Nosotros sigamos adelante siguiendo al Cordero. Vamos ahora a las preguntas de repaso. ¿Cómo aprovechó Jesús los últimos 40 días que estuvo en la tierra para animar a los demás? Jesús empezó a animar a sus amigos el mismo día que fue resucitado. ¿Quién fue la primera persona que lo vio? ¿O a quien él se le apareció? ¿Recuerda? María Magdalena, mientras ella lloraba junto a su tumba. Se les apareció a los 2 discípulos de los que hablamos al principio, camino a Emaús, luego a Pedro y a los demás. ¿Cómo aprovechó Jesús los 40 días que estuvo en la tierra para ayudar a otros a entender mejor lo que decían las Escrituras? Jesús sabía que los discípulos estaban confundidos y que no entendían por qué Él había muerto como un delincuente. Tenían entendimientos equivocados, como por ejemplo que Él iba a traer la paz y la liberación a Israel. Jesús sabía que ellos tenían un buen corazón, pero se daba cuenta que, aunque sí sabían las Escrituras, no las entendían correctamente. Así que los ayudó a captar el significado de lo que leían. Por eso hoy, si usted algún día tiene la oportunidad de hablar con algún judío y usted desea expresarle la fe en el Mesías, Cristo, puede utilizar nada más lo que nosotros, o lo que se llama comúnmente como escrituras griegas cristianas o Nuevo Testamento, eso ellos no lo aceptan, pero están las profecías del libro de Daniel, donde dice que el Mesías sería cortado. También está la profecía de Isaías 53. Eso forma parte de las escrituras hebreas. Eso no es Nuevo Testamento, no es griego. Hay profecías en los Salmos, hay profecías que Moisés escribió, y muchos de ellos nunca han leído esas profecías. Prefieren leer los libros de sus rabinos reconocidos, maestros de la ley, de la Torá, y eso se respeta. Pero, ¿cómo nosotros podríamos, entonces, decirle a alguien que el Mesías ya vino y que las profecías se cumplieron, haciendo como lo hizo Jesús, citando de ellas, pero si ni nosotros sabemos cuáles son esas profecías? Bueno, eso fue un punto que comentamos en este video. Finalmente, capacitar a hombres para asumir mayores responsabilidades. Jesús les dio consejos directos, con amor y bondad, corrección también. Les aconsejó cosas específicas, cuidado con lo material, con el ego, servir a los demás y seguir
predicando y a veces no preguntar cosas que no debían preguntar. Hemos llegado al final de esta consideración. Este estudio fue muy interesante. Muchísimas gracias si llegó hasta esta parte del video. Significa mucho para mí. A continuación queremos enviar algunos saludos. Si usted desea recibir un saludo, puede dejarnos un comentario y lo estaremos mencionando en nuestra próxima transmisión. Saludamos a nuestros amigos y hermanos Ana Mar Perla, José Alfaro, Roberto Quintana, Cedit Maldonado, Homero, María Esther Guzmán, Carlos Zúñiga Piccolo, Ronald Abarca, Judite Pires, Orlando Rojas Ramírez, José Luis Guzmán, Rosa Lira, Elizabeth Latorre. Que el Eterno, el Altísimo, el Dios verdadero les siga prosperando a ustedes y bendiciendo a sus queridas familias también. Muchísimas gracias. Carmen Gutiérrez. Tenemos también a Ingrid Par. Muchas gracias, Ingrid, por su comunicación. Apreciamos mucho. Islaidi Gamboa. Jackson Dávila. Muchas gracias. Luz Alonso. Eunice Nicolás. Casimiro Mans. Tenemos a Ninfa Huanca. Ana Milena. Ingrid nuevamente. Saludamos a Ofelia Hernández, Marta Bustamante, Leandro González, Ovilma Martínez, Clau Huerti, Anastasia Mercado, Julio Franghelli. Tenemos a Dea Barrientos, muchas gracias, Cayetana Godina, Gris González, Ana Caraballo. Tenemos también a José Erazo, Naidu Polanco, Arnulfo Sánchez, Mireya Torrealba, Judith Betancourt, Ingrid Par, Silvia Quiroga, hermana Marión. Muchas gracias por las bendiciones, por las oraciones por nosotros. Agradecemos mucho. Carlos Augusto Montoya Barrios, Juana Ortiz. Tenemos a hermana Ingrid, nos cuenta que está hospitalizada, está en cama con un nebulizador y que este alimento espiritual le ayuda bastante porque son las palabras de Jehová. Oramos por su recuperación, hermana Ingrid, y gracias por escribirnos. Lamentamos que esté pasando este momento difícil de su salud. Le enviamos nuestros mejores deseos y mucho ánimo y paz de Jehová. Hermana Visitación Benítez desde España, muchas gracias por escribir. Silvia Reyes, Marlene Soto, hermana Reina. Tenemos a Tomás Sinaguera, Tomasina Guerrero, dice. A veces el nombre del usuario está de una forma, pero nos dice: mi nombre es Tomasina Guerrero. Mayra Casas, Adriana Machay, Cayetana Godina. Tenemos a Maima García, María Villa, hermana Ruth, Gloria Lagunas, hermano Saúl González, Rosa Gómez, hermana Hernández, hermana Lupita Pietri, un cordial saludo, gracias por escribirnos. Emilia Duarte, Casimiro Mans, Mari León y hermana Ruth desde Boston. Hermana Nelia Dancel, también gracias por escribir. Queridos hermanos, muchísimas gracias por tomarse el tiempo. Deseamos que la bendición de Jehová esté con ustedes.
con sus queridas familias también, que tengan paz, prosperidad y el amor de Jehová en sus vidas y corazones. Bendiciones y esperamos encontrarnos muy pronto con una nueva transmisión.